¿Cómo puede tomar los resultados de estas elecciones? Muchas gracias, gracias por este espacio. Bueno, lo hemos tomado con una gran alegría, es un gran triunfo para la Revolución Ciudadana, para Luisa González en esta lida electoral. Hemos jugado con una cancha inclinada, con todo en contra, y yo lo defino como esa lucha entre David y Goliat, cuando tienes un candidato que es presidente un día, candidato al siguiente, que usa los bienes del Estado para hacer campaña, que usa los fondos públicos para hacer campaña. ¿Cómo van a ser esos diálogos entre ambas partes, más aún cuando vemos una Asamblea Nacional que casi es bipartidista en esta ocasión? Ninguno tiene una mayoría absoluta. ¿Cómo van a ser esas conversaciones entre ambos bloques? La Revolución Ciudadana se ha caracterizado por no partir de cálculos políticos, sino de qué necesita la población, qué necesitan los ecuatorianos para poder hacer las negociaciones. Nosotros no negociamos según banderas políticas, nosotros vemos cuáles son las necesidades de la población y que eso tiene que estar plasmado en leyes. Tanto así que al señor Noboa le apoyamos en todas los proyectos de ley que él envió para que se dé la reactivación económica, para que se dé una verdadera reactivación y que se garantice la seguridad de los ecuatorianos en el país y que no hayan crisis energéticas con apagones, con falta de energía eléctrica, los cortes de luz, ¿verdad? Todo eso nosotros lo apoyamos para que él saque adelante el país. Tuvo toda los votos dentro de nuestra bancada. Sin embargo, no fue capaz de gestionar esas leyes que él mismo envió y que nosotros le ayudamos a aprobar. Luego, claro, se viene un alejamiento entre el señor Noboa y nosotros como bloque, porque empieza a tomar decisiones que son contrarias a las necesidades del pueblo ecuatoriano y obviamente contrarias a lo que él había ofrecido en campaña a los ecuatorianos. Ahí se da una diferencia, pero el proceder siempre de la Revolución Ciudadana es apoyar todo aquello que sea en pro, en beneficio de los ecuatorianos, independientemente de cuál sea la bancada política que propone un proyecto de ley. Igual tendrán que acercarse porque son también un importante bloque en la Asamblea Nacional. ¿Hay líneas rojas? La Asamblea Nacional, el Congreso, es el lugar donde se dan los debates, ¿no? Y es el debate, el diálogo político, lo que va conformando qué se apoya y qué no. Luego, líneas rojas es todo aquello que sea contrario a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Privatizaciones, precarización laboral, eso siempre será una línea roja. Usted ha dicho que están librando una batalla como la de David y Goliat. Cuéntenos, ¿cuáles son estas irregularidades que ustedes han denunciado? ¿De qué se trata? Comenzamos porque el candidato Noboa debería, por ley y constitución, encargar la presidencia de la República para hacer campaña. ¿A quién le corresponde encargarla? A su vicepresidenta. ¿A quién ha encargado? A quien le ha dado la gana. Ha nombrado a su antojo una vicepresidenta cuando ya hay una elegida democráticamente, y en una semana tuvimos 3 vicepresidentas en este país, y la Corte Constitucional se ha pronunciado indicando que él tiene que encargar la presidencia de la República para hacer campaña a su vicepresidenta, y que no puede encargar vía decreto como lo ha estado haciendo. Es decir, es ilegal. Estamos viviendo una dictadura, no hay un Estado de Derecho, el señor Noboa hace y deshace con las leyes, con la Constitución. Lo siguiente, usa los bienes públicos. Un ejemplo, de hecho, 2 ejemplos. Existen bienes que son del Estado, adquiridos con fondos públicos como cocinas de inducción para el cambio de la matriz energética en el país. Y esas cocinas de inducción, el señor Noboa las ha entregado para que repartan los candidatos a la asamblea y hagan proselitismo político. Y hay las pruebas. La señora Yadira Vallas de Santo Domingo de los Áchilas las repartió públicamente, diciendo que esas son pues entregas que hacen para obtener votos. Lo siguiente, hicieron lo mismo con una dirigente del transporte turístico, y en el caso de los jóvenes se contrató a jóvenes por un valor de cerca de 94 millones de dólares para que hagan actividades en fortalecimiento de reforestación, de mantenimiento vial, de apoyo a un sector productivo. Sin embargo, los jóvenes tenían que registrarse y se registraban a la cuenta del candidato presidencial y no de una institución del gobierno que hubiera sido el MATE, por ejemplo. Y lo siguiente, los jóvenes que se han comunicado conmigo me dicen, no hicimos ninguna actividad. Sin embargo, nos mandan un modelo para hacer un reporte. ¿Qué es lo que se quería hacer? Usar a estos jóvenes como brigadistas y tener ese voto, ¿no? Esto usando fondos públicos que en su momento, en el tiempo, al señor Noboa le traerá
serias repercusiones legales. En el caso de las cocinas de inducción, ya se pronunció el CNE, Diana Tamaint. Bueno, la señora Diana Tamain ha sido muy tibia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo he dicho públicamente que la señora Diana Tamain, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, es una magnífica jefa de campaña del señor Daniel Noboa. En años anteriores ella se ha pronunciado muy claramente diciendo que quien quiera ir a una candidatura para el mismo cargo que está ejerciendo debe pedir licencia. Pero en este caso del señor Noboa, en lugar de pronunciarse, guarda silencio. Ahora se viene la segunda vuelta. ¿En qué se va a enfocar su campaña? Y también usted va a formar alguna alianza con algunos partidos políticos. Por ejemplo, hablemos de Leonidas Issa. Él está en tercer lugar. ¿Van a haber conversaciones en ese sentido? Bueno, en esto quiero ser muy clara. Los diálogos no son algo que Luisa González los ha planteado de cara a una elección, de cara a buscar una candidatura, ganar una elección o buscar votos. Los diálogos yo los vengo buscando desde agosto del año anterior, cuando yo no era candidata. Traté de formar una unidad de las izquierdas, del centro, pero también vengo mucho tiempo atrás haciendo un llamado a la unidad de todas las organizaciones políticas para construir una visión de país clara de desarrollo del Ecuador que lo ayude a salir de la crisis en la que está. Crisis de seguridad, crisis económica y crisis energética. Y esto va a requerir la unidad de todos, organizaciones políticas, sociedad civil organizada, industria, sector público y privado. Así que el llamado a la unidad es algo que ha sido constante en mis declaraciones, en mis acciones, y claro, más aún en este momento sigo haciendo ese llamado a la unidad, y más aún al señor Issa. Si él está de acuerdo, nos sentaremos en una mesa de diálogo para hacer una agenda programática en conjunto. ¿Cuáles son esos temas que le interesan a ellos y que podrían debatir? Hay una diversidad de temas en los cuales más bien, si hablamos de 10 puntos, por lo menos en 8 vamos a estar de acuerdo. La salud pública de calidad y gratuita, la atención digna a los ciudadanos, las medicinas en los hospitales, el acceso a la educación igual, pública de calidad y gratuita, becas, presupuesto para las universidades, mejoramiento de la infraestructura educativa, créditos educativos, la reactivación productiva para que exista empleo, para que nuestra gente no migre, los sectores de campesinos, de la ruralidad están migrando en una gran cantidad, y dentro de eso los pueblos y nacionalidades se ven muy afectados. Creo que estos puntos van a estar en la agenda programática en conjunto. ¿Qué acciones se pueden tomar para garantizar la estabilidad económica del país, tomando en cuenta que la economía es un todo, depende de muchísimas cosas? Por ejemplo, la violencia que puede afectar los negocios, o si no, la crisis energética. Estamos quizás frente también a un estiaje en el 2025. ¿Cómo se podrían enfrentar todos estos problemas y garantizar la economía del país? Bueno, para comenzar, yo he presentado 3 planes en los cuales están acciones a corto, mediano y largo plazo en materia energética. Presenté el plan Genera en cuanto a seguridad, protege, y en cuanto al desarrollo económico y social, porque está vinculado, está el plan Impulsa. Los 3 planes están en mis redes sociales, fueron presentados en diferentes ciudades y momentos, pero para concretarlo, no podemos hablar de seguridad sin hablar de reactivación productiva y viceversa. Por lo tanto, para poder superar una crisis económica, tú requieres crecimiento económico sostenido. Y esto no es un invento, ¿no? Esto es como salió la Europa de la posguerra, como salió Estados Unidos de la Gran Depresión, que es el impulso y la fuerza que tiene el Estado a través del gobierno nacional de empujar la economía, de empujar a la empresa privada para generar un crecimiento económico. ¿De qué hablamos nosotros? De inversión pública eficiente. Inversión pública en infraestructura, para comenzar, que es lo que más rápido hace crecer la economía, genera dinamismo económico, y impulsa a una mayor cadena productiva, ¿no? Es lo que más economías de arrastre genera. Lo siguiente va a ser el tema de la seguridad, que van de la mano. Y en seguridad tienes dos áreas muy marcadas. La primera, que es el crimen organizado a nivel internacional, que esto se lo combate también con cooperación internacional. La droga que sale del puerto de Guayaquil es en un 60% llega a la Unión Europea. Por lo tanto, se requiere un trabajo articulado y en conjunto con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Colombia y Perú, con Colombia sobre todo la Conbifrón, el cuidado de nuestra frontera, la droga que sale de nuestro puerto
viene desde el Putumayo, se conocen cuáles son las rutas, empezar a tener presencia del Estado. ¿Dónde? ¿Perdón? ¿En qué parte de la presencia del Estado? En las fronteras, ¿no? El control en el país entero, la presencia de la fuerza pública, ¿no? Que haya un Estado presente, no ausente. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos una fuerza pública, una Policía Nacional, que los VCs, que es donde ellos suelen estar según circunscripciones, están abandonados y cerrados. La policía, si tú llamas a la policía, no puede ir porque no tiene vehículos, porque no tiene sistemas de transporte, una moto, y si los tienen, no tienen para combustible, y si tienen estos, no tienen equipamiento, no tienen sistemas de comunicación. El sistema de videovigilancia ECU 911, que en su momento fue un referente a nivel latinoamericano, está desmantelado totalmente. Entonces hay que recuperar la infraestructura y el equipamiento para la fuerza pública, la presencia de la fuerza pública. Por lo tanto, proponemos graduar 20.000 nuevos policías en 4 años. Esto para que cuando lugares donde hay violencia, donde hay delincuencia, también esté pues la presencia del Estado a través de la fuerza pública equipada. Y los sistemas de inteligencia que tienen que estar presentes, la depuración, hay malos elementos, todo lo que es crimen organizado se ha tomado, altas esferas del gobierno nacional, de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero también de la función judicial. Para hacer todo lo que usted nos está diciendo, se necesitan recursos económicos, sobre todo para movilizar a las Fuerzas Armadas, también para dotarlas de nuevos equipos, de tecnología. Frente a eso, ¿cómo se puede hacerlo cuando tenemos grandes deudas en el país? Por ejemplo, en el 2025, los medios de comunicación señalan que hay un compromiso de pago de deuda de $8.000 millones. ¿Cómo hacerlo en este sentido? Aquí es importante recalcar que no es que no hay recursos, es que no los saben usar. Hay una subejecución presupuestaria. Solamente en el PAI, el Plan Anual de Inversiones, que son los recursos que tiene el Estado para invertir, habían $1.800 millones en un país que requiere inversión. $800 millones no se invirtieron. 800 no se invirtieron. Por incapacidad, por desconocimiento, no lo sé, o por todas las mencionadas, pero no se invirtieron. Esos $800 millones hubieran servido para equipar a la fuerza pública, para comprar los vehículos, las motos, los sistemas de comunicación, radares, pero no se utilizaron. Es decir, hay fondos dentro del Estado por la subejecución presupuestaria. Pero más allá, cuando se puede generar más recursos aumentando la producción petrolera. Ha decrecido, tenemos la peor producción petrolera de los últimos años, atrayendo la inversión extranjera. Tenemos la peor inversión extranjera de la última década, porque tenemos un presidente que se pelea con la comunidad internacional, que habla mal de los demás presidentes latinoamericanos, y que eso ha hecho que Ecuador esté aislado y sienta el repudio de los países latinoamericanos, tanto así que en la Cumbre Iberoamericana de Naciones, que se dio en el mes de noviembre del año 2024, no vino ni siquiera un presidente latinoamericano, sintiendo el rechazo de Latinoamérica hacia el presidente Noboa. Algo más que se requiere, ¿de dónde vamos a obtener recursos? Los cobros en el SRI. El Servicio de Rentas Internas tiene cerca de $2.000 millones en deuda en firme que no se ha cobrado a estos deudores. De allí, por lo menos 1.500 son fácilmente cobrables, y dentro de esos está el presidente Daniel Noboa, que debe $94 millones al Estado ecuatoriano. ¿Y qué medidas concretas se podrían tomar, por ejemplo, para hacer frente a esa deuda que tenemos con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que también ha dado una receta al Estado? Habrá que revisar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Yo he dicho claramente, bienvenidos si quieren apoyar los señores del Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos a aceptar jamás es la imposición de medidas que hagan que nuestra población ya empobrecida, tenemos 7 millones de pobres, vaya a precarizar más su vida y los servicios públicos. Si la presencia del Fondo Monetario Internacional significa subir más impuestos, no, porque vamos a bajar el IVA al 12% como estaba antes. Quitar subsidios a una población ya empobrecida, tampoco lo vamos a aceptar. Despedir funcionarios públicos cuando necesitamos más policías, más médicos, más maestros, tampoco lo vamos a hacer. Ecuador y Estados Unidos han profundizado su cooperación en cuanto a las alianzas militares en medio del incremento del narcotráfico. De hecho, es una propuesta que viene por parte del presidente Daniel Noboa de instalar en Ecuador una base militar estadounidense. ¿Cuál es su postura sobre esto? ¿Va a ayudar? Es una propuesta del señor Daniel Noboa ante la cual Estados Unidos ni siquiera se ha pronunciado, más bien se retira a la USAID del apoyo que ha estado históricamente dando a los países en desarrollo. Una propuesta de quien no sabe gobernar, de quien no sabe crear un Estado seguro, y seguramente como él no puede, quiere que alguien más
de haciendo lo que él es incapaz de hacer, ¿no? En todo caso, nosotros sí sabemos cómo darle seguridad a los ecuatorianos. ¿Usted estaría de acuerdo con esa propuesta del presidente Noboa? Es una propuesta de Noboa, no es una propuesta mía. Yo tengo mi propia propuesta para darle seguridad a los ecuatorianos. Colombia tiene cerca de 8 bases militares. Cuéntenme cómo les va con las FARC y con el ELN. ¿Y qué medidas se pueden tomar para enfrentar la inseguridad? Por ejemplo, nosotros hemos recorrido en varias provincias del país y muchísima gente nos ha dicho, por ejemplo, en el caso de Manta, también en otras localidades de Guayas, que los están extorsionando. ¿Cómo controlar este problema, más aún cuando se ha normalizado que los delincuentes conversan con los comerciantes normalmente, cobrándole mes a mes estas extorsiones? Porque no hay un Estado presente, no hay una fuerza pública equipada, no hay protección a fiscales y a jueces que llevan casos delicados. Más bien los exponen. ¿Qué propongo yo? Un Estado fuerte, presente, con una fuerza pública, primero depurada, segundo equipada, porque envían a los policías a las calles a controlar la violencia sin armas, sin chalecos, como carne de cañón, mientras que los delincuentes están totalmente armados. Por eso hablo de una presencia del Estado, pero un Estado con fuerza, con equipamiento, con sistemas de inteligencia que puedan controlar las redes de delincuencia que están tomadas las calles, sobre todo en nosotros comúnmente se conoce como vacunas, el tipo de extorsión que se hace a los comerciantes a cambio de dinero para dejarlos trabajar y no atentar con sus vidas. Allí hay que implementar una fuerte presencia del Estado, sistemas de comunicación anónimos donde puedan denunciar y el Estado entre con toda su fuerza y su capacidad a través de los sistemas de inteligencia de ver cuáles son esas redes y desarticularlas. Nosotros tenemos la experiencia, desarticulamos 4.000 bandas delictivas aproximadamente y capturamos a los delincuentes más peligrosos de este país. Sabemos cómo hacerlo. También hay un factor social dentro de la criminalidad en el país. Muchos niños han sido reclutados por las bandas. ¿Cómo cortar esa conexión? Un 60% de los integrantes de las bandas delictivas lamentablemente son niños y jóvenes, y la primera causa de muerte de niños y jóvenes es por asesinatos y la segunda es el suicidio. Hay que recuperar a nuestros niños con acceso a la educación, al deporte, al arte, a la cultura. Por eso dentro de nuestro plan Impulsa está el fortalecimiento en deporte, en arte y en cultura, rehabilitar la infraestructura educativa. Nosotros, como le decía, Ecuador tiene un aproximado de 7 millones de personas pobres. Si a esos millones de personas pobres que tendrán hijos en cada hogar, le dices que para poder enviar a su niño a la escuela tienen que pagar el arreglo de la infraestructura, estás construyendo tú una barrera de acceso a la educación. Los arreglos de la infraestructura, los uniformes y los textos escolares correrán de cuenta del gobierno nacional. La responsabilidad de los padres será enviarnos a los niños, devolver a nuestros niños a las aulas de clase, a las becas, con el crédito educativo, a la universidad, para rescatarlos de manos de la delincuencia, pero trabajar también desde deporte, hacer que funcionen las ligas barriales de deporte desde lo más pequeñito, en coordinación con los gobiernos locales, ¿no? Juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, para desde ahí ir rescatando a nuestros niños de manos de la violencia. ¿Y cómo hay que reforzar la política de seguridad en el país? ¿Se van a utilizar, por ejemplo, es posible el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a las bandas delincuenciales en esta nación? ¿Esto sería una vía posible? En la situación en la que está el país, nosotros hablamos de coordinación. Todo lo que es la fuerza pública, tanto policía como Fuerzas Armadas, deben trabajar en forma conjunta y coordinada para garantizar la seguridad. Más aún en la situación en la que estamos. Por ejemplo, militarizar los puertos y las fronteras, eso se lo hace con Fuerzas Armadas. Tranquilamente nos pueden apoyar desde allí, la policía en otros segmentos, pero si no existe una depuración y un equipamiento adecuado, no va a funcionar. ¿Y cómo se pueden impedir también abusos de derechos humanos que puedan venir por parte de grupos de las Fuerzas Armadas o de la policía? Primero, con un Estado donde exista un liderazgo claro, donde se den instrucciones claras y donde se deje por sentado que aquel que comete una ejecución extrajudicial tendrá que responder ante las autoridades. En este caso, nos desaparecieron 4 niños. Entre esos, uno de ellos, Steven, tenía 11 años de edad. El presidente Noboa brilla por la ausencia, nunca se pronunció, es decir, queda en impunidad y eso te da pauta para cometer más ilícitos de ese estilo. No se investiga, no se pronuncia al respecto. En mi caso, el trabajo será coordinado, respetando, sí, los derechos humanos, pero también los derechos de nuestra fuerza pública. ¿Y qué se debe hacer en los casos de corrupción, uno de los mayores flagelos que existen en la actualidad en Ecuador?
Bueno, en Ecuador, al día de hoy, la corrupción está a vista y paciencia de todos. Si usted intenta sacar su documento nacional de identidad, su cédula, como se conoce en Ecuador, pasa por tramitadores. En la calle, a vista y paciencia de todos y de las autoridades, está alguien que te pide dinero para hacer el trámite. Se ha normalizado. Normalizado. Eso se llama corrupción. En ese lugar, el registro civil, que es el que otorga este documento, conoce de esta actividad. Y si hay un tramitador en la calle, hay un funcionario corrupto que está cogiendo dinero que no le corresponde. Si ese director del registro civil y si las demás autoridades permiten que esto pase a ese nivel tan común y pequeño, imagínense los contratos tan grandes como el de CarPower, como el de Progen, que ya son a nivel del presidente de la República. Está corrompido totalmente el gobierno nacional, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué proponemos nosotros? Pues un liderazgo firme, en donde yo, si encuentro un funcionario mío cometiendo un ilícito, pues sentirá todo el peso de la ley encima suyo, porque los dineros públicos no se tocan. Candidata Luisa González, quisiera también hablar sobre la política internacional, por ejemplo, con estos actos bruscos que vienen por parte de la Casa Blanca frente a los países latinoamericanos, con las deportaciones masivas de inmigrantes, así como también las amenazas de aranceles. ¿Cómo debería responder América Latina frente a estos problemas? Lamentablemente, el presidente Trump toma una decisión tan brusca de deportar ciudadanos latinoamericanos y está en su facultad. Lo que no es su facultad es tratar a los ciudadanos como si fueran delincuentes, porque no lo son. Son quienes migran por causa de la violencia, del hambre, de la falta de empleo, de gobiernos como el que tenemos en Ecuador. Y ese trato inhumano es el que nosotros rechazamos. Lo rechazó Brasil, lo rechazó Colombia, lo rechazó México, Ecuador no dijo nada. Nosotros sí nos pronunciamos y exigimos respeto a nuestros ciudadanos. Sí, porque no están en una forma regular, son deportados, de acuerdo, pero respetando la dignidad del ser humano. Eso siempre vamos a exigir, el respeto a la dignidad de nuestros ciudadanos. ¿Y qué medidas podría usted, por ejemplo, impulsar frente a estos abusos que se hacen y también para garantizar los derechos de los inmigrantes ecuatorianos en el exterior y aquellos que regresan al país? ¿Cómo se los puede reintegrar a la nación? Bueno, nosotros presentamos también un proyecto ante el silencio del gobierno, presentamos un proyecto que se llama Acoge y que lo hicimos el 31 de enero, en donde están los planes claros sobre cómo tratar a nuestros ciudadanos que son retornados, porque muchos de ellos llegan muy endeudados. Por ejemplo, está el darles 3 meses de salario, créditos preferentes para ellos, acceso a empleo, con preferencia a los hermanos que han sido retornados al país. Este plan lo pusimos a disposición del gobierno nacional, vimos que una semana después aproximadamente, pues copió todas nuestras propuestas, lo cual nos alegra profundamente y esperamos que sepa ejecutar el plan, porque sí requieren apoyo nuestros hermanos que están retornando. Muchísimas gracias, candidata Luisa González, por estar con